Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el canal Amigo Público. Hace rato no grababa, pues vengo de estar algo enfermo, pero tratando de retomar aquí las actividades del canal. Y el día de hoy voy a contestar una pregunta que me hizo mi amigo Diego en Twitter, referente a qué opinaba de las recientes dos entrevistas que tuvo el candidato Rodrigo Hernández y Gustavo Petro en el canal de Alexander Torrenegra, un empresario CEO de Torre.com, un innovador en Colombia. Eh, y al respecto, pues su primera experiencia, como él lo manifiesta en la segunda entrevista de Petro, que es la primera vez que hace este tipo de cosas y que espera poder mejorar, la verdad fue algo interesante. Uh, Ver a otra persona que no es de los medios tradicionales confrontar a los dos candidatos que están en esta contienda. Al candidato Hernández lo entrevistó el día lunes, a Petro el día de ayer miércoles. Hoy jueves estoy grabando, tratando de alcanzar a hacer, porque fue muy poco tiempo también ver los videos completos, porque no había alcanzado a ver la primera parte de la entrevista de Petro, analizándolo un poco. Y mis percepciones al respecto son dos puntos muy específicos. La diferencia de tipo de candidato, uno con experiencia que ha trabajado en la política, que ha estado inmerso como Gustavo Petro, que conoce, que analiza las diferentes variables que tiene Colombia desde su perspectiva y su discurso político progresista que ha transformado en sus últimos 6 años, y que ha adicionado nuevos conceptos que de pronto le han mermado, desde mi punto de vista, le han mermado mucha validez y claridad, porque hay temas inalcanzables en los que él coloca. Nuevamente repito, desde mi punto de vista, y Hernández, que ha estado en una alcaldía, pero de la gestión pública no conoce mucho, quedó evidenciado con las preguntas que le realiza Alexander. Divaga mucho, eh, en muchas de las preguntas que le hace un llamado a la gente a que construya con él. Mm, Algo completamente difícil, un panorama donde Colombia siempre en sus elecciones, cuando el colombiano elegido es mirando a una persona que le puede hacer o salvar la patria. Entonces es una dificultad, desconocedor de todos los temas, desconocedor del ámbito internacional. Una pregunta muy puntual que no supo resolver cuando Alexander le hace una pregunta sobre un índice de la desigualdad de ingresos que tienen las personas. Le faltó un poco de contexto porque no alcancé ni siquiera yo a determinar si la pregunta, cuando habla de los 50, de 50 veces más que los más ricos, si ese 10%, tiene un 50%, 50% no, perdón, son 50 veces más adinerados o tienen un poder adquisitivo, por decirlo así, porque también ese es el contexto que hay que mirarlo. No es un indicador que estuve tratando de buscar cuál de tantos que existen mide eso, pero sí me basé en el indicador de la OCDE, el cual dice que efectivamente la diferencia entre los ingresos en Colombia se marca de uno, del que recibe uno, al que más recibe, que recibe 10, o sea, 10 veces más el ingreso que tiene en esa posición. Es un indicador bastante relevante, además que debería ser el indicador de referencia que todos los colombianos debemos manejar, como lo manifestó Petro. Fue muy habilidoso en responder. Además dio el índice, si no recuerdo es el RITS, en el cual se basa Colombia para medir, mm, que creo que es un poco más generoso porque él habla de 0.60, entonces me imagino que ese es 6 veces más el rico que está en ese 1% que manifiesta Petro al respecto. Eh, mm, pero en ese tipo de desigualdad tenemos que volvernos a un punto muy importante, y lo manifestaba en una entrevista con el profesor Alfredo en su momento, que también internamente tenemos un indicador bastante diciente, sobre todo con los políticos. Un político en Colombia gana 35 veces más que una persona que gana un salario mínimo. Entonces,
también desde ese achicamiento del Estado para la reducción de esos valores que también generan diferencia, porque todas esas diferencias se transforman en impuestos para sostener al Estado, como se lo ha manifestado muchas veces. El Estado no es un generador de riqueza, el generador es un captador de todo lo que se genera de la riqueza del sector privado y del sector privado real, ¿no? Aquí hay que hacer una diferenciación porque tenemos un sector privado que está enquistado con el gobierno y que se beneficia del Estado. Para nadie es un secreto. Entonces, del verdadero sector real, como tal. Entonces, tener una diferencia de 1 a 35 internamente también es un motivo, es un indicador que hay que también analizarlo y hay que reducirlo. Muy sabio en la respuesta que ha Gustavo Petro en decir de que siquiera en ese indicador que él habla del 0,6, reducirlo a un 0,4 es una ganancia, obviamente sí específica, porque es un avance en sacar gente de la pobreza, movilizar de la gente pobre a la clase media, que es uno de los factores fundamentales que tiene eh, el capitalismo, ¿ya? El capitalismo es muy mal visto y sobre todo en Latinoamérica porque se piensa desde el empresario que es el captador y el que esclaviza al empleado, cuando realmente en Latinoamérica vivimos esclavizados por el Estado con tanta regulación y eh, tanto impuesto en el cual se da, tanta traba para poder hacer un libre mercado. Desde mi posición, ese es uno. Lastimosamente, desde mi concepción, el plan de Gustavo Petro tampoco da esa libertad económica que deberíamos tener todos. Entonces, soy muy receloso en lo que y parte, pero desde su conocimiento y desde su puesta en escena sobre ese factor, se demuestra mucho. En otro factor que hace mucha diferenciación entre la experiencia que tiene Alexander, perdón, Rodrigo y Gustavo, es cuando le hablan de tecnología. Rodrigo Hernández hace un llamado a Alexander a que le ayude a construir y alrededor de todos los que están inmersos en TIC y en todo lo tecnológico, hacer esa revolución, pero sin una idea clara, ni siquiera con unos conceptos básicos de qué es lo que se maneja. En esa entrevista nuevamente Gustavo, en su respuesta lo lleva más allá, entonces tiene claro los conceptos de mínimos de conectividad, de banda ancha, de tecnología de 4G, tiene ha revisado y según veo en su alcaldía, estuvo muy atento a todo lo que tenía que ver con distribución de fibra óptica en una ciudad, de ampliar el espectro para poder hacer llegar eso más accesible. Tiene claro que se puede combinar con tecnologías de internet satelital, las cuales tampoco es que sean asequibles y son muy difíciles de encuadrar en lo que nosotros tenemos. Sabe y conoce, y eso me dejó bastante aterrado, que financieramente extender las redes de fibra óptica son costosas y para una entidad del Estado como lo es la empresa pública de Bogotá, no era rentable y tiene claro que eso es lo más impresionante, tiene muy claro que necesita la empresa privada con el apoyo del Estado para poder extender ese servicio y hacerlo más factible. ¿Dónde falla? En lo que falla siempre el progresismo y todas estas corrientes izquierdas al llevar servicios a los estratos 1, 2 y hasta 3, incluidos también el cero, se pueden incluir ahí, y es que eso es que se esté subsidiado, que se lleve a, a subsidiar por parte de los estratos 4, 5 y 6. O sea, siempre se han visto, siempre se tiene la mentalidad y la idea de que los estratos 4, 5 y 6 son estratos de alto poder adquisitivo, en especial el 5 y el 6, cuando en Colombia ha habido una corriente y en los estratos 5 sobre todo se ha movido la clase media, la clase de ingresos medios. Eh, Muchas de las unidades de vivienda actuales y sobre todo, te pongo el ejemplo de Cali, están en inmediaciones de los estratos 5 eh, y sus costos
de servicios públicos son altos, más otro tipo de arandelas que existen en Colombia, ya con los subsidios que tienen los servicios básicos que son agua, energía y gas, sobre todo los dos primeros. No me atrevo a profundizar tanto que tantos subsidios se reciben, pero los dos primeros sí, y que prácticamente es esa eliminación que se dio el año pasado y que en este momento afecta al bolsillo de los colombianos es demasiado compleja. Y aumentarle uno, volviendo a Internet un servicio público esencial en el cual nosotros como esos estratos, y me incluyo porque yo estoy dentro de ese rango, los tres estratos que se viven, tener un pago adicional con un servicio que está sujeto a IVA a servicios de tasa específica de uso, obviamente impacta en la economía familiar de muchas personas y es desastroso. Un poco más hablando del tema, lo llevan un poco más al extremo cuando le hablan sobre todo del tema de la inclusión de la mujer en, en las TIPS, en todas las carreras que tienen que ver con lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Él pensé que se iba a equivocar, la verdad, y donde de pronto iba a tener más para darle, pero también lo sabe resolver muy bien, porque manifiesta uno de los problemas que tiene Colombia y es la falta de ingresos económicos para que las personas ingresen a la universidad o al estudio de la educación superior. Ese es un factor fundamental y que desequilibra la balanza. Eh, Da claridad y deja muy claro de que no conoce cuáles son esas variables que impiden que la mujer ingrese a las carreras de tecnología o de programación y de sistemas. Resalta que se requiere aumentar más las capacidades educativas de la básica, que es lo más importante. Creo que ese campo está muy abandonado eh, en el sentido de que la formación en lo público está muy pobre, muy deficiente. Muchos problemas. Yo considero y soy uno de los que de mi planteo FECODE no debería existir, no por lo que se dice en el tema del adoctrinamiento, sino que tiene algo muy enquistado desde las partes superiores, no desde la base. La base defiende sus necesidades y ese sentido del individualismo, y ahí los comprendo, pero se ha demostrado que en sus bases, en las presidencias y todo, buscan unos fines personales de mantenimiento y sostenimiento que no deben ir. Para mí eso no debería ser, debe hacer una reestructuración, una educación pública muy diferente, una inclusión más de el tema tecnológico como lo plantea. O sea, pues de esa parte sale muy bien librado, pero mmm, también cambiar el modelo educativo de educación superior. Más partidario por un modelo muy diferente, un modelo de participación, de voucherización, ya midiendo estándares reales de calidad de lo que se da. Si vamos a hablar de educación pública, no del sistema actual que tenemos, que también es ineficiente, me parece a mí. Modernizarlo se requiere por todos los lados. No se atreve a dar partidas. De pronto falla en un tema, es que él afirma que la mujer ha adquirido un campo de más porque la mujer no es como se quiere ver desde una perspectiva desde las feministas, que es una minoría, ¿no? La mujer representa el 50%, un poco más del 50% en la actualidad de la población en Colombia, y en las instituciones de educación superior en algunos alcanza hasta el 60%. Entonces no hay una discriminación en ese sentido. Eso ya está estudiado, eso no hay que entrar a rebatirlo. Muchos de los estudios demuestran de que es una condición que va ligada al ser, ¿ya? Porque las mujeres se piensan o siempre prefieren dedicarse a carreras más del tipo del cuidado, y por ese sentido usted ve unos números bastante altos en carreras como las ciencias de la salud, como en
las licenciaturas, en algunas vemos algunos números muy altos en temas de las ciencias económicas, sobre todo en la contaduría en Colombia. Entonces se trasladan esas otras partes y no incursionan en esto, por eso el índice es bajo. En el cual también se acumula demasiado y en las carreras de la salud creo que está alrededor en ciertas, en su mayoría, en un 70-75% que están las mujeres ubicadas con una representación muy mínima de la mujer. Entonces es un tema de distribuciones, más que todo. Mm, Modelos y pilotos para ingresar a la mujer a la educación superior se han hecho mucho. Los países nórdicos han tenido diferentes experimentos fallidos, lastimosamente. Eh, Tengo por aquí de referente el caso de Noruega, donde se dieron unos incentivos monetarios, unas becas y unas facilidades desde el mismo estado para que las mujeres entraran en carreras de ingeniería, a las cuales en el primer año se dispararon fundamental, o sea, eso fue un salto bastante alto en esa diferenciación, pero que alrededor de los 2 años volvieron a sus números iniciales, eh, porque en definitiva la mujer no se sentía a gusto, no estaban cómodas en esa parte, entonces un plan de inversión que se perdió. Esos son los grandes detalles. Resumido, Rodolfo Hernández es una persona que quiere ser presidente, pero más que ha demostrado que es más a un capricho personal que a una visión de querer aportar a un país. Mm, Se nota que no es una persona totalmente transparente y clara en lo que quiere, ni en lo que dice, ni en sus intenciones. Por otro lado, Gustavo Petro es una persona que sacó a relucir su talante político, su conocimiento del Estado y de lo que ha hecho y ha trabajado en estos más de 30 años en su carrera política, pero que definitivamente su propuesta eh, es muy esbelta, es demasiado gruesa, abarca demasiados paradigmas para resolver y no tiene una centralización muy fuerte y que con su modelo económico es un modelo económico inalcanzable y fallido desde la misma postura en la modernidad. El discurso progresista sobre el ecologismo y salvaguardar el mundo es algo que tiene un doble filo y tiene más un lobby empresarial por atrás que otra cosa. El resto ya lo resumen ustedes y muchas gracias.